Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un tutorial más del Colegio a Distancia Centevad. Soy Fernando Oñate y seré tu guía en esta clase virtual de matemáticas. Ahora veremos cómo realizar el cálculo del dominio. Como primer paso, debemos identificar si en nuestra función hay alguna posible indeterminación. Tal como ya lo vimos antes, las indeterminaciones son valores que no existen dentro de una función. Como segundo paso, escribiremos una inecuación en base a la indeterminación, para luego resolver la misma y así pasar al último paso, que es escribir el dominio. Esto lo debemos hacer en forma de un intervalo. Vamos a ver un ejemplo. Si tengo la siguiente función, 5x más 1, hago el primer paso. Observamos que no hay ninguna indeterminación, puesto que no hay división o hay una raíz. Por lo tanto, no podemos escribir una inecuación. El siguiente paso no lo podemos hacer porque no hay una inecuación a resolver. Por lo tanto, escribiremos que el dominio de la función f será con x perteneciente a todos los reales. Es decir, el dominio de la función f irá desde el menos infinito hasta el más infinito. Veamos este ejemplo, que contiene una raíz. Vemos que todo lo que está debajo de la raíz puede ser una indeterminación, puesto que no puede ser negativo, porque no hay raíces pares de un número negativo, es decir, o es una indeterminación. Escribimos la posible indeterminación como el paso 1. Es decir, si es que no puede ser negativo, no queda de otro remedio más que sea positivo. Y escribimos la inecuación x más 3, que tiene que ser mayor o igual a 3. Resolvemos la inecuación despejando la x, como ya hemos aprendido antes, quedándonos que x tiene que ser mayor o igual a menos 3. Y esto lo escribimos en forma de intervalo. Diremos que el dominio de la función f estará desde menos 3, que se lo toma en cuenta, hasta el infinito positivo. Trata de dibujar la función en el desmos. Hagamos otro ejemplo. Ahora la función se llamará g de x. Esta función tiene una división y una raíz cuadrada. Es decir, con estas dos posibles indeterminaciones tenemos que trabajar y de alguna manera juntarlas. Como primera indeterminación tendremos que toda la raíz de x menos 1 no puede ser igual a 0. Y como segunda parte tendremos que x menos 1, es decir, lo que está debajo de la raíz, debe ser también positivo. Te recomiendo revisar las indeterminaciones para que lo tengas más claro. Escribimos las dos inecuaciones, es decir, que raíz de x menos 1 sea diferente de 0 y que x menos 1 sea mayor o igual a 0. Como como igual y diferente se anulan, prácticamente es como que se anulan, lo único que nos queda es que x menos 1 tiene que ser mayor a 0. Resolvemos la inecuación
Y nos queda que x tiene que ser mayor a 1, es decir, el dominio de la función g irá desde 1 hasta el infinito positivo. El 1 no se lo toma en cuenta. Ahora vamos al cálculo del rango. Para esto tenemos que valernos de un concepto que se llama función inversa, porque de esta manera nosotros podemos hacer el cálculo del rango como si fuese un dominio. Miren, gráficamente nosotros tenemos el siguiente gráfico, que es el plano cartesiano normal, con x y función de x. Pero en cambio, si es que a este plano cartesiano le damos la vuelta de 90 grados hacia la derecha, tendremos una función invertida. Así podremos calcular el rango como si se tratase de un dominio, puesto que, como ustedes ven, la función de x, el eje de la función de x, es decir, la y, pasa a ser parte o sería como la x, y la x en cambio sería como la y. Acuérdense que el dominio los veíamos nosotros en las x y el rango en las y, pero dándole la vuelta, invirtiendo la función, ahora el rango pasa como que a tomar el lugar del dominio. Vamos a explicar esto un poco mejor. De forma analítica, nosotros seguiremos asimismo una serie de pasos. Como primer paso, tendremos que igualar la función a y, es decir, ya no llamarle función de x, sino y. Despejaremos la x y calculamos el rango como si se tratase del dominio. Es decir, ¿recuerdas los 4 pasos que ya habíamos visto previamente? Después de estos 3 que están escritos aquí, nosotros deberemos seguir esos 4 pasos para poder calcular así el rango. Bien, repasemos entonces. Cuando hablamos de función inversa, debemos tener en mente que en la gráfica nosotros tenemos el plano cartesiano en donde ponemos el eje de la función de x y x. A este, al darle un giro de 90 grados, de esta manera, el eje de f de x pasa a ser como si se tratase de x y x como si se tratase de y. ¿Lo ves? Es decir, ahora nosotros tenemos que llamarle la función de x como y. Y tenemos que tener en mente, solo en mente, que vamos a calcular el rango como lo hacíamos con el dominio en el eje x. Analíticamente, nosotros habíamos visto una serie de pasos. El primero era, lógicamente, igualar la función a y. Es decir, ahora la función de x la conoceremos como y. Como segundo paso, despejamos la x de la ecuación. Luego, x hacemos que valga y que valga x. Y reescribimos la función para así hallar la función inversa. Siguiendo estos pasos, veamos un ejemplo. Tenemos la siguiente función, 4x más 3 sobre 2. Y vamos a hallar la función inversa. Como primer paso, debemos igualar la función a y. Es decir, ahora, en vez de función, tendremos que y es igual a 4x más 3 sobre 2.
Como dijimos, tenemos que despejar la x. Ahora, te aconsejo que revises la clase de despejes si es que no llegaste a ese paso. Como ya tenemos despejado y ahora x vale 2y menos 3 sobre 4, ahora en vez de x lo llamaremos y en vez de y llamaremos x. Es decir, la función inversa me quedará como y es igual a 2x menos 3 sobre 4. Y esta será la función inversa de la original. Acá en verde te señalo que esa es la función original, mientras que la función inversa es la que está en azul. Veamos otro ejemplo. Esta vez vamos a hacer un ejemplo mucho más completo. Vamos a calcular el dominio y el rango de una función. Tenemos la función h de x, que es 3 sobre 4x menos 5. Vamos a calcular el dominio. Como habíamos visto antes, como primer paso debemos ver si es que hay alguna indeterminación. En este caso, como tenemos una división, entonces todo lo que está debajo de la división, todo lo que está debajo de la línea fraccionaria, no puede ser 0. Es decir, 4x menos 5 debería ser diferente de 0. En el tercer paso, ya tenemos que x tiene que ser diferente de 5 cuartos, despejando la x del segundo paso. Y en el cuarto, escribimos la notación de intervalo, en donde me dice que x puede pertenecer a todos los reales, a excepción del 5 cuartos. Ese menos significa a excepción. También se lo puede escribir de la siguiente manera, que el intervalo iría desde el infinito negativo hasta 5 cuartos, que no lo consideramos, unido al 5 cuartos, que tampoco lo consideramos, hasta el más infinito, o el infinito positivo. Es decir, este intervalo irá desde el más infinito hasta el infinito, desde el infinito negativo, perdón, hasta el infinito positivo, pero se saltará el 5 cuartos. ¿Se alcanzan a verlo? Bien. Una vez que ya hemos calculado el dominio, nos lo vamos a anotar por acá arriba. Dominio de h, de la función h con x que pertenece a todos los reales, a excepción del 5 cuartos. Ahora vamos por el rango. Como vimos, tenemos que hacer el primer paso. Ahora, la función h de x será y la función nos quedará como y, que es igual a 3 sobre 4x menos 5. Despejamos la x, que nos queda 3 más 5y sobre y. Buscamos una posible indeterminación, tal como lo hicimos en el dominio, y es que 4y corre el peligro de que sea 0, así es que lo anotamos como que 4y tiene que ser diferente de 0. Hacemos el despeje de y nos quedará que y debe ser diferente de 0. Escribimos el rango de la función h, que será similar al dominio en este caso, que podrá pertenecer a todos los reales a excepción del 0. Tal como vimos en el dominio, el rango de esta función puede ir desde el infinito negativo hasta el 0, se lo salta y continúa hasta el infinito positivo. Es decir, puede tomar cualquier valor a excepción del 0 en el rango. Es decir, mientras que en el dominio no puede tomar el valor de 5 cuartos, en el rango no podrá tomar el valor de 0. Para verlo de una manera más gráfica,
Vamos al Desmos. Ponemos la función 3 sobre 4x menos 5 y nos presenta esta gráfica. Hagamos un par de rectas para ver bien los valores que no puede tomar. X me dice que no puede ser 5 cuartos. Si lo ven, esa recta azul me dice que esta función, algo sucede en esta función que no puede valer 5 cuartos. Mientras que esa línea verde es el valor de 0 en el eje Y. Si alcanzan a verlo, mientras más nos vamos hacia arriba, hacemos un zoom y vemos que la función en realidad nunca le llega a topar cuando x vale 5 cuartos y tampoco le topará cuando y valga 0, tanto de la parte derecha como de la parte izquierda. Llegará tan cerca de ese valor, pero nunca lo tocará. Así será hasta el infinito. Espero que les haya servido de mucho este tutorial, esta clase virtual. Y me despido, no sin antes recomendarles que resuelvan sus ejercicios del libro guía y, y que hagan y repasen y repitan este tutorial tantas veces como sea necesario. Hasta la siguiente clase. Gracias.